Muy bien. Entonces, no olvidarnos que estamos trabajando con la prueba de transición de comprensión lectora, que es una prueba que tiene 65 preguntas, 65 preguntas. 60 de ellas se consideran para el puntaje y 5 son de carácter experimental, ¿ya? 60 preguntas que no solamente me tratan sobre lo que es la lectura en sí misma, responder preguntas de información explícita o implícita en relación a la lectura, sino que también en relación a lo que es el léxico contextual, ¿ya? Léxico contextual que lo podemos encontrar tanto en ejercicios antiguos como en ejercicios nuevos. Ejercicios antiguos con una palabra guía y entre 4 o 5 alternativas que una de ellas puede reemplazar la palabra guía, o bien en el formato nuevo, entre comillas, que era el que se impuso los últimos años en la PSU, en la antigua PSU, el hecho cierto de encontrarnos con una palabra que está incluida en una interrogante donde se pregunta sobre el sentido de ella en cuanto al contexto en el cual aparece, ¿ya? Y no solamente aparece la palabra por la cual puede ser reemplazada, sino también la condición en relación a esa palabra. La próxima clase nosotros vamos a revisar el ensayo de PSU que ustedes están realizando, ¿ya? Muy bien. En cuanto a los textos no literarios, vamos a comenzar con los textos expositivos. Aquí en esta diapositiva hay algunas ideas sobre los textos positivos. Nos hablan, por ejemplo, de los textos que son divulgativos y especializados. Nos están señalando cuál es la estructura de un texto expositivo y algunas características, como algunas que yo ya les he mencionado. El hecho de que son objetivos, no dan opinión, se escriben en tercera persona, son impersonales, tienen un vocabulario preciso y denotativo. ¿Qué quiere decir que sea denotativo? Que es literal. Lo que estoy señalando es lo que se debe entender. Al contrario, cuando el léxico es connotativo, porque cuando es connotativo, yo tengo que comenzar a interpretar, ¿cierto? Lo que se me está planteando. Lo tengo que, de alguna manera, transformar en un lenguaje o en palabras literales, ¿ya? También características aparece en la definición y vamos a ver las distintas formas básicas en relación al texto expositivo. Eh, bueno, algunos ejemplos también de texto expositivo, el orden lógico que puede tener, deductivo, que un texto expositivo puede estar ordenado desde lo general a lo particular, o inductivo al revés, de lo particular a lo general. También el uso de conectores en estos textos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con títulos, negrita, destacar, ¿cierto? Subrayando también, ¿ya? Pero en palabras bien simples. En palabras bien simples, cuando yo hablo de un texto expositivo, estoy hablando de un texto, ya, estoy hablando de un texto en el cual lo que voy a hacer es exponer, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Su nombre lo indica, hoy me queda horrible ¿cómo se llama la letra? Pero para que quede claro acá, voy a exponer, ¿ya? ¿Sobre qué voy a exponer? Sobre un tema, ¿ya? Voy a exponer sobre un tema. Ahora, este tema lo voy a explicar de la manera más objetiva posible, ¿ya? Exponer sobre el tema significa que voy a presentar de qué se trata el tema, cuál es el tema, de qué se trata. Voy a señalar a lo mejor las características relacionadas con este tema, lo voy a explicar de una manera que se pueda entender para un lector común, por ejemplo, para un receptor común o ya también para un lector mucho más especializado, donde en ese caso al texto expositivo obviamente le voy a agregar lenguaje que es más técnico, palabras que son más técnicas y relacionadas con el área con el cual se relaciona este texto expositivo. Pero en palabras bien simples, cada vez que yo hable de texto expositivo, estoy hablando de un texto que expone sobre un tema. ¿Cómo lo hace? De una manera objetiva, de una manera en la cual
no voy a presentar opiniones, ¿ya? Sino que voy a hablar del texto tal cual es. ¿Listo? Continuamos. Ya. Rasgos lingüísticos de los textos positivos. Aquí hay algunos que ya hemos mencionado en otras clases anteriores. Por ejemplo, presencia de oraciones explicativas intercaladas entre coma o paréntesis, ¿ya? Vocabulario claro y específico, se considera el significado denotativo los términos utilizados. Recuerden que denotativo es literal, ¿ya? ¿Por qué no es connotativo? Porque connotativo permite más de una interpretación. Por lo tanto, no me sirve para la exposición del tema. El tema tiene que quedar claro desde un principio, con palabras, ¿cierto? Con un vocabulario, con un léxico que sea adecuado a aquello que voy a primero que sea adecuado al receptor, ¿ya? Eso es bien importante, adecuado al receptor, porque si yo, a mí me van a explicar, por ejemplo, sobre un tema biomolecular y yo nunca he tenido algún acercamiento a ese tipo de tema, lo más probable es que si lo hacen con un lenguaje técnico, con un vocabulario lleno de tecnicismo, no lo voy a entender, no lo voy a comprender. Por lo tanto, cada texto expositivo se tiene que adaptar al